capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 17 hasta el 27. Me van a indicar con un amén, por favor, cuando ya lo tengan. Recuerden no estar entrando y saliendo, hermanos. Los niños ya pueden pasar a su clase si no han pasado. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. ¿Lo tenemos? Me van a seguir con la vista, hermanos. Dice así a la letra: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora bien, hermanos, en este texto, en otra traducción, en el mismo versículo 24, me llama la atención cómo lo traduce, por ejemplo, la mayoría de otras versiones contemporáneas. Versículo 24 dice: los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Como una pequeña nota, y ahorita les voy a explicar por qué. En la Reina Valera vuelve a decir que es muy difícil para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. De acuerdo a las otras traducciones, se cree que en el texto original no existe la parte de que confían en las riquezas. Esa frase surgió en manuscritos más tardíos. Esto, hermanos, cuando nos vemos, aquí el texto, hermano, no está hablando de las riquezas como algunos creen que la Biblia habla acerca de las riquezas. Uno de los escándalos más grandes acerca del Evangelio, hermanos, para tanto religiosos, ateos, agnósticos, espiritualistas, el mundo en general, es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es escandaloso para el mundo porque el Evangelio de la gracia es la antítesis de lo que enseñan la mayoría de las religiones, incluyendo iglesias de la cristiandad. El Evangelio de la gracia es la antítesis de un evangelio de obras, porque la religión te dice: tú puedes ser buena persona, tú eres una buena persona que tienes que cumplir. Mire, con que te portes bien, cumpla los mandamientos, con eso tú ya tienes ganado el cielo. Pero el Evangelio de la gracia viene y te dice: no hay nadie bueno, tú no eres bueno y no puedes ganar tu salvación por medio de tu bondad, por medio de tu obra. Y lo que aquí vemos en el relato de este pasaje, un hombre rico se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No existe nadie bueno con excepción de Dios. Y en este texto, hermanos, vamos a estar viendo qué es lo que realmente este pasaje nos da a decir, y que no habla realmente de que las riquezas sean pecado, que los ricos no van a ir al cielo, hermanos. Muchos agarran este pasaje como está hablando Jesús en contra de las riquezas. No, hermanos. En este texto vamos a ver cómo el Evangelio se hace presente, pero de una manera
más sutil, más que revelada, como lo vemos en otros pasajes bíblicos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a entender su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque queremos que nos hables el día de hoy, Señor. Por favor, quita todo prejuicio, toda soberbia, altivez de espíritu en mí, Señor, y en cualquiera de nosotros, Padre. Quita toda apatía, toda indiferencia, Señor, y que tu palabra nos hable en esta tarde, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no es salvo, Señor, que en esta tarde pueda ser salvo para tu gloria, Señor. Glorifica tu santo nombre en esta tarde, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cabe mencionar, hermanos, que en los pasajes paralelos de este relato o de esta charla que hay entre un hombre rico y Jesús, por ejemplo, el Evangelio de Lucas lo presenta como, en la Reina Valera dice, como uno de los principales de los judíos. Si usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, me parece, si no me falla la memoria, cuando Jesús se presenta con Nicodemo, la Biblia dice que Nicodemo era uno de los principales de los judíos. La palabra, cuando se dice que era uno de los principales, algunas otras traducciones, como la palabra de Dios para toda la Nueva Traducción Viviente, lo dice que era un líder religioso o uno de los jefes de los judíos. Entonces, tomando en cuenta los pasajes paralelos, lo que puedo entender es que este hombre, además de ser un hombre rico, era un líder religioso, no sé si de los fariseos, de los saduceos, pero era un líder religioso de los judíos de aquella época. Y cuando vemos que este hombre se acerca, no se acerca con arrogancia como algunos otros fariseos y saduceos iban con Jesús para probarle. Por ejemplo, cuando los judíos intentan tentar a Jesús con la moneda que dice: ¿es lícito dar tributo al César? La pregunta no era honesta, era como un torito, como le decimos por aquí, ¿no? Era una trampa para ver si Jesús caía en sedición o en rebelión contra César o blasfemaba el nombre de Dios. No era, pero este relato del rico, la Biblia nos dice que era un hombre que cayó de rodillas y que le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? La pregunta, hermanos, era sincera y Jesús no le reprocha su hipocresía como lo hacía con otros fariseos o líderes religiosos judíos. Y es importante, hermanos, cómo al ser un líder religioso él estaba preocupado por la salvación. Pero había algo debajo de esa pregunta con doble intención, y ahorita vamos a ir viendo conforme vamos desglosando este pasaje. Entonces, al ser un líder religioso, le dice a Jesús: maestro bueno. Y Jesús rápidamente le contesta: ¿por qué me llamas bueno? No existe nadie bueno, solo Dios es bueno. Hermanos, la palabra nadie viene del griego oudeis, que significa eso. Nadie, ninguno, ni siquiera uno, nada. Cuando Jesús dice no hay nadie bueno, literalmente estaba diciendo que con excepción de Dios no existe nada bueno. Y muchos dicen por ahí: entonces Jesús tampoco era bueno. Si Jesús dice que nadie es bueno es Dios, bueno, y eso sería irnos a cristología. Y ahorita vamos a ver esa nota aclaratoria sobre Jesús. Pero Jesús aquí está siendo muy enfático que no existe nadie bueno. Ahora, la palabra bueno viene del griego agathos, que es un derivado del griego kalos, que significa moralmente recto, honroso, es decir, sin tachadura ni enmendadura, sin ningún defecto. La persona es recta moralmente. Eso significa ser bueno. Y le tengo malas noticias. No existe en la tierra nadie moralmente bueno, hermanos. No existe nadie recto en el sentido estricto de la palabra. Jesús dijo: no hay nadie bueno. Y esto, hermano, es un escándalo para el mundo, incluso para aquellos que se dicen ser cristianos. Y una vez me pasó que puse ese texto bíblico sobre de que no hay nadie bueno, hermanos, y muchos cristianos casi se me fueron a la yugular, escandalizados. ¿Cómo te atreves a decir que no somos buenos? Y que, hermano, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Y muchos dicen: no, pero es que las personas tienen la ley escrita en sus corazones y eso significa que hacen cosas buenas. Bueno, hermanos, cuando vemos la charla entre el hombre rico y Jesús, vemos un hombre aparentemente íntegro. Cuando Jesús le pregunta si conoce los 10 mandamientos, le dijo: los he guardado desde mi juventud.
Y más adelante vamos a descubrir que esa autopercepción del rico de creerse bueno por guardar los 10 mandamientos, Jesús le demuestra que era pura apariencia. Estaba autoengañado, como miles de personas están engañadas ahorita. Muchas personas creen, hermanos, que por cumplir una religión, que por llevar a cabo una serie de rituales, o por cumplir con venir los domingos a la iglesia, eso te hace ser salvo, o eso te hace justo delante de Dios, o eso te hace ser bueno, hermanos. La Biblia dice, no hay nadie bueno. Ni tú ni yo somos buenas personas. Probablemente somos moralmente correctos en algunas cosas, pero aún así, hermanos, hay maldad en nuestro corazón. Aún como cristianos, cuando nos enojamos con alguien, hermanos, sale el orgullo. Ay, no, si yo no le hablo, si ella no me habla, yo no le hablo. El que me la hace, me la paga. Hermanos, eso no es ser un síntoma de que somos buenos. Significa que hay maldad en nuestro corazón, que hay pecado en nuestra vida, que hay una naturaleza afectada por el pecado, hermanos. Ser moralmente recto significa ser intachable. ¿Se ha visto esos documentos que dicen no es válidos con tachaduras, enmendaduras? Cualquier manchita que venga en ese documento ya no te lo reciben porque ya no es intachable ese documento. Ya tiene ahí un punto que lo afectó. Hermanos, la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que por un hombre entró el pecado al mundo y pasó a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, literalmente es a todos los hombres, desde el más chiquito, el que tiene apenas 2 segundos de nacido, él ya nació bajo la ley del pecado y de la muerte. Hasta el que tiene 150 años de edad, está bajo la ley del pecado, hermanos. Pero ¿dónde dice la Biblia semejante a blasfemia? Dirían algunos. ¿Por qué te atreves a decirme que yo soy mala persona? ¿Me estás diciendo entonces que yo soy depravado? ¿Que yo soy perverso? ¿Que yo soy malo? O sea, no hay nada más ofensivo, hermanos, que eso. Pero, hermanos, si usted va a Génesis capítulo 5 y vaya ahí, por favor, desde la antigüedad ya las escrituras gritan por todos lados que el ser humano es malo por naturaleza. Génesis capítulo 5, versículo 6, hermanos. Ahora espérenme a mí porque ahora soy yo el que está lento, hermanos. Génesis 6, y luego en el versículo 5, fíjese lo que dice. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. O como dice la Reina Valera, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. O sea, siempre estaban pensando en hacer lo malo. Luego dice el versículo 6, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. O se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. No es que se haya arrepentido, hermanos, literal, sino que le dolió en su corazón haber creado al ser humano al ver que sus pensamientos eran de continuo el mal. Y aquí vemos la primera referencia, que el hombre era malo por naturaleza, que el hombre era rebelde por naturaleza. El profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1 y 2 dice que Jehová no está lejos de las personas, pero que hay un muro entre Dios y nosotros, nuestros pecados. Dios siempre ha querido estar cerca del ser humano, hermanos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ellos vivían una íntima comunión, ellos hablaban directamente con Dios, pero cuando el pecado entró al mundo, quedamos separados de la gloria de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, o quedaron excluidos de la gloria de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios por causa de nuestra maldad. Y por muy bueno que nosotros nos consideremos, hermanos, no lo somos. Decía una persona una vez que platicaba con él, es que yo soy una buena persona, yo no tengo nada de que arrepentirme. Mira, yo cumplo con mi religión, yo asisto a la iglesia, hago obras de caridad. Y le dije, bueno, vamos a sopesar eso a la luz de los 10 mandamientos nada más. No nos vamos a meter en los 10 mandamientos. ¿Has mentido alguna vez? Pues sí, mentiras piadosas. Le dije, no, una mentira es una mentira. ¿Y cómo le llaman a los que dicen mentiras? Pues mentirosos. ¿Y qué dice la Escritura? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Alguna vez has visto una mujer con lujuria, con deseo? Ay, pues qué hombre no lo ha hecho. Jesús dijo, cualquiera que vea a una mujer con deseo ya adulteró con ella.
Entonces acabas de confesar que eres mentiroso, que eres adúltero. ¿Alguna vez has robado aunque sea una pluma de tu trabajo? Pues sí, y eres un ladrón. Y así seguimos, hermanos. Entonces le dije, acabas de confesar que eres mentiroso, ladrón, entonces no eres una buena persona. La Biblia dice que aquel que infringe la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. No podemos ser buenos, hermano. Es imposible para el ser humano ser bueno o cumplir la ley porque nuestra naturaleza no está capacitada para cumplir la ley. Romanos 3 dice que no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay nadie bueno, ni uno solo, dice el apóstol Pablo. Bueno, en realidad eso lo dice Habacuc. El profeta Habacuc es quien menciona eso. Bueno, no estoy seguro si el profeta. No, perdón, el Salmo, un Salmo, eso lo dice un Salmo. El Salmo dice, el Salmo 14 es el que dice, no hay justo ni en uno, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 2, versículo 3. Todos hemos pecado, hermanos, no alcanzamos la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que, fíjate lo que dice Isaías, vaya a Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías capítulo 53 en el versículo 6. Fíjese lo que dice la Escritura acerca de la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. Esto está en perfecta armonía con lo que dice el Salmo 14, 2, 3 y Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni uno, todos se desviaron, todos se descarriaron. Dice, cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Entonces aquí, hermanos, la Biblia en todos lados nos dice, no existe nadie bueno. No hay nadie quien busque a Dios, nadie quiere buscar a Dios. Hermanos, y para muestra un botón, el día que usted le hablaron de Cristo por primera vez, usted inmediatamente aceptó el mensaje del Evangelio, la mayoría no. Éramos reacios, rechazábamos todo lo que tenía que ver con Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa salía a flote en ese momento. Tuvo que intervenir el Espíritu Santo en usted y yo para poder ver la luz de la gloria del Evangelio, hermanos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fue Él quien nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos a Cristo, hermanos. Los muertos no pueden hacer nada y nosotros estábamos muertos espiritualmente. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo para reconciliarnos con el Padre. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, es pecaminosa y es muerta. Por eso el apóstol Pablo dice, haced pues morir al viejo hombre. Que estemos enterrando al viejo hombre porque nuestra naturaleza afectada con el pecado siempre va a estar queriendo lo malo, aún como cristiano. Por eso Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago. Porque hay pecado que mora en mí, mi naturaleza me gana y lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, hermanos, cuando Jesús le dice al rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Él estaba hablando la verdad de lo que el apóstol Pablo y los profetas de la antigüedad ya habían dicho acerca de la humanidad. Ahora, nota aclaratoria, hermanos. Algunos dicen, y cuando yo platicaba con un amigo me decían, es que entonces Jesús tampoco era bueno. Y regularmente los que dicen que hacen ese tipo de declaraciones son arrianistas, los que niegan la deidad de Cristo. Recordemos, hermanos, que esto no aplicaría para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios encarnado. Y a diferencia, hermanos, de que la Biblia dice que la humanidad ha pecado contra Dios, de Jesús nos dice todo lo contrario. En 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia es una aclaración que Jesús jamás pecó. Y cuando Jesús dice no existe nadie bueno con excepción de Dios, no se estaba contando a él, porque los mismos profetas decían que sería concebido por el Espíritu Santo. Por tanto, lo que se gestó en el vientre de María se llamaría el Santo Hijo de Dios.
En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aquí el Hebreos hace una aclaración. Él fue tentado igual que ustedes, mortales pecadores, pero hay una diferencia entre Jesús y ustedes pecadores. Jesús es sin pecado, ustedes sí han pecado contra Dios. Entonces nada más quiero hacer esa nota aclaratoria, porque de repente hay uno que otro que dice, ay, pues entonces Jesús tampoco es bueno. No, la Biblia sí habla que Jesús es totalmente santo, totalmente perfecto y que Él jamás pecó. De los mortales dice todo lo contrario: no existe nadie bueno, todos han pecado, son enemigos de Dios, están muertos sus delitos y pecados. Había un acta que me acusaba y a usted a mí. No hay nadie bueno, punto. Por más que no nos guste escuchar esta verdad, por más que nos retuerza la tripa, porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, hermano. Nos sale lo González, lo Rodríguez, lo Bautista, todos los apellidos habidos y por haber cuando nos dicen nuestras verdades, hermano. Pero la Biblia dice claramente no es bueno. Y Jesús le demostró. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto al rico? El rico llevaba una doble intención. Es muy probable que el rico, a ser un líder judío y guardar los mandamientos, y aparte ser de los judíos, creía que él ya tenía el cielo ganado. Él sentía como que decía, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Que Jesús le iba a decir, no, tú ya no tienes que hacer nada, ya guardas los mandamientos, eres judío, tú ya tienes el cielo ganado. Pero Jesús le dice todo lo contrario: no hay nadie bueno. Punto número 1. Segundo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, pregunta él. Entonces, cuando le dice ¿qué debo hacer para ser salvo?, Jesús le dice, ¿conoces los 10 mandamientos? Y ya hasta me imagino la cara. No lo dice la Biblia, pero me imagino, ay, los 10 mandamientos, entonces ya la hice. Yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Entonces ya soy líder judío, entonces ya tengo la vida eterna ganada. Pero Jesús les dice, ¿los conoces? No, pues sí, he guardado todo. Dijo, entonces te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. De repente la bondad de ese hombre, como un edificio de naipes, se derribó. La Escritura dice que él, con profunda tristeza, se agüitó, como dicen los norteños, y se fue porque él tenía muchas posesiones. Aquí hay que hacer una nota aclaratoria, hermanos. Jesús dice que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero volviendo al tema de que la traducción más antigua, más original, dice que es muy difícil entrar en el reino de Dios en general, no solo para los que confían en la riqueza. Aquí, hermanos, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene, entrégaselo a los pobres y sígueme, estaban 2 puntos de la ley que derribaba todo el argumento del rico cuando decía, yo cumplo todos los mandamientos desde mi juventud. Cuando Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme, estaba apelando al mandamiento de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Hermanos, amar al Señor con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas significa que tenemos que renunciar a nosotros mismos para seguir a Cristo. Sea riquezas, sea tiempo, sea lo que nos guste. Hermanos, hemos tenido que renunciar a nuestros sueños porque estos sueños iban en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, toma tu cruz, apela a lo que ya había dicho anteriormente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Servir al Señor, hermano, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente trabajar en un ministerio. Significa que cada día tenemos que morir a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones, a lo que a nosotros más nos gusta. Hermanos, y qué difícil es hacerlo. Qué difícil es morir a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Aquí estaba apelando, hermanos, al segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo acerca de la ley? Que en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas.
Y es amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, Jesús estaba revelando el verdadero corazón del rico, que no era una buena persona, que no había bondad en él, que no estaba dispuesto a ayudar al más necesitado, amar a su prójimo y mucho menos estaba dispuesto a renunciar a su comodidad para seguir a Cristo. Ni amaba a Dios como él pretendía hacerlo ver, ni tampoco amaba a su prójimo. Por ende, ya era culpable de toda la ley. Por ende, él no era una buena persona. Por eso Jesús le dijo, no hay nadie bueno con excepción de Dios. Lo confrontó en ese momento. Porque cuando le dice maestro bueno, el rico también decía, yo también soy bueno. Y es lo que pasa muchas veces con el evangelio de las obras. Cuando tú le dices a la gente, solo Dios es bueno y no hay nadie bueno, y la gente empieza a decir, no, pero es que yo he hecho, está diciendo, Dios es bueno y yo también. Prácticamente es lo que la gente dice. Pero la Biblia dice, no, no hay nadie bueno, solo Dios. Y te lo voy a demostrar. Vende lo que tienes y sígueme. No, pues la verdad no, mejor ya no juego. Y entonces ahí salió a relucir la verdadera naturaleza de este líder religioso rico. Y ojo, ese texto no está hablando en contra de las riquezas, no está hablando en contra de que sea malo tener riquezas, pero sí está poniendo énfasis en que las riquezas no deben de ser nuestro Dios. Y que nosotros por nosotros mismos no somos buenos, hermanos. Salió a relucir la verdadera naturaleza de este hombre rico. Y rechazó la oferta que Jesús le decía. Jesús le dijo, sígueme y tendrás más recompensas en el cielo. La vida eterna. Prácticamente Jesús le dijo cómo obtener la vida eterna. Sígueme. Y eso es lo que nos da vida eterna, hermanos, seguir a Cristo, no las obras de la ley, no los méritos personales, no cumplir con unas reglas religiosas, hermanos. Los adventistas del séptimo día están tan engreídos en que guardando el sábado, no comiendo ciertos alimentos y guardando la ley de Moisés, ellos ya tienen el cielo ganado. Es un evangelio de obras. Los testigos de Jehová también enseñan que si tú predicas casa por casa, te estás ganando el cielo para ver si Jehová te deja escapar de Armagedón. Los mormones también pasan en misiones y todas las religiones, el catolicismo romano también te enseña que los medios de gracia, que los sacramentos, la tradición y la gracia, solamente eso te puede ayudar al cielo. Pero la Escritura dijo, no hay manera de llegar al cielo por medio de tus obras. Primera, no eres nadie bueno. Segunda, no puedes cumplir la ley. Tercera, la salvación es únicamente por gracia. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, el justo por la fe vivirá. Y este texto, hermanos, lo repite el apóstol Pablo en Gálatas 3:11. Vaya a Gálatas 3:11, hermanos. Y aquí es muy importante entender esto. Muchas personas creen que el portarse bien o el hacer buenas obras, eso te justifica ante Dios. Es decir, si yo hago buenas obras, si yo, por ejemplo, tengo altos estándares morales, tengo altos valores, significa que ante Dios soy justo. Hermanos, la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie, hermanos, nadie. Vaya a Gálatas 3:11, que dice lo siguiente. Entonces es claro que nadie logra ser justificado por Dios a través de la ley, porque como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Simple y sencillamente, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nos hace justos ante Dios? Si yo no puedo ser justo por mis buenos méritos, si yo no puedo ser justo por mis obras, ¿cómo puedo ser justo ante Dios? Por la fe. Y por la fe en el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos criminales, pero hubo uno que ocupó el lugar que usted y yo merecíamos. Él cargó con los pecados de todo el mundo, dice Isaías capítulo 53. Y es claro que mis méritos no me pueden justificar ante Dios, solamente lo que Cristo hizo en la cruz. Otro ejemplo, hermanos, en la antigüedad, y aquí una nota, hermanos. Muchas personas creen que la gracia es exclusiva del Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, pero es que en la antigüedad no existía la gracia, era por cumplir la ley, y ya cuando vino Cristo y murió, entonces entramos a la dispensación de la gracia. Es incorrecto, hermanos. Desde la antigüedad siempre ha sido por gracia. Siempre. Y el ejemplo está en Abraham, hermanos. Cuando Abraham fue llamado para salir de su tierra y de su parentela, no existía la ley mosaica todavía. La Escritura dice que su fe fue lo que le contó como justicia delante de Dios. Es decir,
Cuando Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, fue la fe de Abraham que creyó a Dios lo que lo justificó, la fe. El profeta Habacuc, que es un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 4, en la parte B, dice, el justo vivirá por la fe. Eso no fue una frase que Pablo se inventó. Pablo hace alusión a lo que el profeta ya había dicho en la antigüedad. Abel fue justificado por su fe, dice Hebreos capítulo 11, y cuando Abel vivía no existía tampoco la ley. Entonces la gente de la antigüedad, hermanos, no se salvó por guardar las obras de la ley, sino por la fe fueron justificados. Dice Hebreos 11, Abel ofreció una ofrenda más agradable que Caín, y fue a que a través de la fe fue justificado Abel. Abraham, Abel, Moisés, todos ellos, hermanos, confiaron en lo que Cristo habría de hacer en el futuro, y fue esa confianza lo que los salvó. Miren, el apóstol, el autor de los Hebreos habla que toda la ley era una sombra de lo que habría de venir cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra. Y los antigüedades sabían eso, hermanos. Por ejemplo, el fiel Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Eso era la fe, hermanos, lo que justificó al fiel Job, no las obras de la ley. Él era un hombre íntegro porque su fe lo había justificado ante Dios, no sus obras, hermanos. Entonces es incorrecto creer que la salvación en el Antiguo Testamento era por cumplir la ley. Porque en Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice que ningún ser humano, y cuando dice ninguno, incluye desde el primer ser humano hasta el último, desde la época de Abraham. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por la fe únicamente, hermanos. Entonces en Romanos 3:20 encontramos esto que le acabo de decir, ningún hombre será justificado por la ley. Y entonces Jesús, cuando el rico se va, dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Luego vuelve a decir, hijos míos, qué difícil es entrar al reino de Dios. ¿Por qué Jesús estaba diciendo qué difícil es entrar al reino de Dios? ¿Qué se imagina usted que estaba diciendo Jesús? Cuando Jesús dice qué difícil es entrar al reino de Dios, lo dice enfocándose a las obras. El rico creía que por sus obras, que por cumplir la ley, podía entrar al reino de los cielos. Pero Jesús dijo, es difícil entrar al reino de los cielos, por sus propias obras. Entonces todos los apóstoles se escandalizaron y dijo, pues entonces ¿quién podrá ser salvo? Y dice, bueno, para el hombre le es imposible. Para el hombre es imposible salvarse a sí mismo, mas para Dios todo es posible. ¿Cómo hizo posible entonces Dios la salvación del ser humano? Jesús pagó el pecado que usted y yo merecíamos. Vaya a Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién se salvará entonces? Si es difícil entrar al reino de los cielos por mis propios méritos, ¿cómo alcanzo entonces la salvación? A través de Jesucristo, hermanos. Únicamente a través de la fe en Jesucristo. Él cargó los pecados del mundo. Jehová satisfació su ira en la persona de Cristo, porque para nosotros era imposible calmar la ira de Dios. Por más obras que nosotros hagamos, por más beneficencia que nosotros hagamos, es imposible agradar a Dios por nuestras propias obras. Necesitábamos un Redentor, y ese fue Jesucristo, hermano. Jesús cumplió en la ley en nuestro lugar porque nosotros no podíamos cumplirla, hermanos. El apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10 dice que cualquiera que no cumple la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Nosotros hemos mentido, ya somos culpables de la ley porque ya violamos uno de los mandamientos, no mentirás. Y si le sigo, hermanos, pues no terminaría. Entonces no podemos cumplir la ley, estamos incapacitados para cumplir la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, pues por ustedes,
porque ustedes no pueden. Jesús, hermanos, se encargó de cumplir la ley en nuestro lugar. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo, hermanos? Vaya a Efesios 2, 8 y 9, hermanos. Efesios 2, 8 y 9. Y dice de la siguiente manera: porque por gracia, gracia significa favor inmerecido, regalo inmerecido. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no depende de ustedes, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Si tú estás creyendo que tus obras te van a salvar, si tú estás creyendo que tu bondad te va a salvar, te tengo malas noticias. La Biblia dice que no es por obras. Así que ni te enorgullezcas por eso, dice el apóstol Pablo. Tito 3.5, vaya a Tito 3.5 rápidamente, hermanos. Y fíjese lo que Pablo le dice a Tito acerca de la salvación. Tito 3.5, hermanos. Bueno, desde el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No fue por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia, hermanos, por la renovación en el Espíritu Santo, porque ni siquiera podíamos cambiar por nosotros mismos. ¿Quién de aquí, hermanos, fumó cigarros antes de venir a Cristo? Que fuera adicto. Y hermano, ¿usted intentó dejarlo muchas veces por sus propias fuerzas? Yo conozco gente que ha intentado dejar el cigarro una y otra vez y recaen y recaen y recaen. No lo pueden dejar. O necesitan ponerse un parche o algo que les ayude a dejar ese hábito. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos la regeneración del Espíritu Santo que se obtiene por la fe a través de Jesucristo. Somos justificados únicamente por la fe, hermanos, y eso es un escándalo para el mundo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Somos únicamente, hermanos, justificados por la fe, no por nuestras buenas obras. Ahora, hermanos, ¿es malo hacer buenas obras? Claro que no, claro que no. Y es aquí donde se diferencian los verdaderos justos de los que se creen justos. Porque los verdaderos justos que han sido justificados por su fe producen buenas obras, no para ser justos, sino porque ya han sido justificados. Si usted ya fue justificado por la gracia de Cristo y ha sido salvo, se espera que usted produzca buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Que somos hechuras suyas para andar en las buenas obras. La salvación produce buenas obras, no al revés. Las obras no pueden producir salvación, solamente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjense lo que dice ahí Romano 3, hermanos, vaya a Romano 3, versículo 24. Bueno, desde el 23, Romanos 3, 23 y 24 y 25 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Únicamente por la fe en Cristo, únicamente por la justicia de Cristo, usted y yo somos declarados inocentes siendo culpables. Eso es ser justificados por la fe, no porque yo sea bueno, porque no lo soy, no por mis méritos, porque tampoco tengo méritos personales, sino únicamente por la sangre de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y para rematar, hermanos, en el versículo 30 de ahí Romanos 3, aquí Pablo nos aclara que ningún ser humano, ni siquiera los del Antiguo Testamento, serán justificados por la ley. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, hermanos, fueran de la antigüedad, fueran judíos de la ley,
la ley no los va a justificar, solamente la fe de Cristo. Solamente únicamente por la fe Dios nos va a justificar, sean de la circuncisión o sean de la incircuncisión. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, hermanos? ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Punto número 1, arrepentirnos, hermanos, confesar nuestros pecados. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es únicamente, hermano, reconociendo mi condición, reconociendo que yo no soy una buena persona, reconociendo que merezco el castigo de Dios, reconociendo que merezco el infierno, apelo a la gracia, Señor, sé que soy un pecador, no merezco ser llamado tu hijo, como decía aquel pródigo, merezco el castigo, Señor, pero apelo a tu justicia de lo que Jesús hizo en la cruz. Creo en lo que Jesús hizo por mí en la cruz, reconozco lo que Cristo hizo en la cruz. Señor, ten misericordia de mí. Acéptame como tu hijo, te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo no soy muy de acuerdo en decir acepto a Cristo como mi Salvador, hermanos, porque el que nos acepta como sus hijos es Cristo. Él nos adopta por la fe como hijo suyo. Señor, acéptame como tu hijo, hazme un hijo tuyo. Recuerden, hermanos, que los únicos que son hijos de Dios son los que reconocen a Cristo como Señor. Dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más a todo aquel que le recibió, es decir, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, hazme uno de tus hijos por la fe. Reconozco mi condición, sé que no soy salvo. He estado toda mi vida en la iglesia, he creído que haciendo méritos de salvación, eso me hace ser salvo, Señor, pero me he dado cuenta que no soy salvo. Ten misericordia de mí. Y así, hermanos, es necesario nacer de nuevo, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3. No importa qué tan bueno sea. Y me llama la atención cómo cuando Nicodemo va con Jesús, Jesús no le reprocha tampoco su hipocresía. Probablemente era una persona íntegra religiosamente hablando, pero sin embargo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. No es suficiente tus obras, no es suficiente que guardes la ley de Moisés, no es suficiente que cumplas los rituales de la Torah, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Es lo que necesitamos, hermanos, para ser salvos. El rico, hermanos, rechazó esa oferta. Él dijo, no, pues yo mejor sigo con mi camino y sigo intentando ganarme mi salvación porque no me conviene dejar todo por Cristo. ¿Y cuántas veces muchos de nosotros hemos pensado así, hermanos? Ya no vale la pena seguir adelante, no vale la pena dejar todo por Cristo. Hermanos, tenemos que seguir nuestra cruz. No seamos como ese rico que rechazó la oferta de salvación. Jesús le dio una oferta tan grande y él se la perdió por unas cuantas posesiones personales, que me imagino que al poco tiempo murió y pues sus riquezas ahí se quedaron. Nadie sabe para quién trabaja, dice un dicho por ahí, ¿no? Entonces, hermanos, pero por eso Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, donde ni el ladrón hurta, ni la polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Es usted salvo realmente o ha estado confiando en sus méritos y en sus obras? Ahora, hermanos, otra nota aclaratoria. El que la salvación no sea por obras no significa que no debamos de vivir haciendo buenas obras. Esa es la distinción de los hijos de Dios, hacer buenas obras, no para ganarnos el cielo, sino porque ya Jesús ganó el cielo por nosotros y para nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a que no seamos como el rico, que rechacemos la oferta de salvación. Y si hay alguien aquí que hoy a través de esta predicación se ha dado cuenta que ha estado confiando en sus obras, pues hoy es el día de la salvación. No importa si usted tiene 20, 30 años en la iglesia, si usted predica, levita, ayuna o lo que sea que haga. No, hermanos, si usted se ha dado cuenta que toda su vida ha estado confiando en eso, hermanos, pídale perdón a Dios. Señor, perdóname por haber confiado en mis méritos. Perdóname porque a veces me creo más bueno que los demás o incluso más bueno que Dios. Reconozco mi condición. Sé que soy polvo, Señor. Ten piedad de mí. Y si usted desea pasar, el altar está abierto, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor, que aunque nos confrontas, Señor, y es doloroso saber cuán miserables somos,
cuán pecadores somos, Señor, cuán lejos hemos estado de ti por causa de nuestros pecados, Señor. Sin duda es muy doloroso, Señor. Pero te damos gracias porque aunque tu palabra nos confronta y a veces también nos duele, también tu palabra nos consuela, nos reconforta, que hay esperanza, Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario, al dar a tu Hijo, Señor, y a cargar sobre Él los pecados de todos nosotros. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Gracias por la redención a través de Jesucristo, Señor. Gracias porque a pesar de ser merecedores del castigo, Señor, tú cancelaste el acta de decreto que nos acusaba, Señor, y lo exhibiste a los enemigos en la cruz del Calvario, Señor, aplastándolos, Señor, y cancelando esa deuda que era impagable para nosotros, Señor. No podemos impresionarte, Señor, con nada, Señor, porque todo es tuyo, pero reconocemos nuestra condición, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no es salvo, Señor, que toda su vida quizá ha creído en sus propios méritos o en cumplir con una religión, Señor, yo te ruego que lo salves en esta mañana, Señor. Que no se vaya sin el regalo de la salvación y que Él pueda experimentar el perdón y tu gracia, Señor, tu evangelio transformador, Señor. Salva a aquellos que aún no son salvos en esta iglesia, Señor. Y salva a aquellos que aún no han conocido tu evangelio, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.